Le vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 7. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios, honrando el poderoso nombre de Jesús. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen. Vamos a leer hasta aquí, después lo vamos a ir explicando. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora, Dios mío, seas diciéndonos a través de tu palabra, llénanos de tu presencia, en el santo y poderoso nombre de Jesús. Ven que me pueden tomar su lugar. ¿Listo? Diga conmigo, ten cuidado con lo que prometes a Dios a la ligera. Ten cuidado con lo que prometes a Dios a la ligera. No vayas a caer, amén, en el sacrificio de los necios de Jesucristo. Versículo 2, no te des prisa con tu boca y tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios haga promesas, ¿qué dice? No tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Oiga bien, cumple lo que promete. Cuando Dios haga promesa y habla del necio, o sea que tiene que ser un voto, una promesa a Dios, como con sabiduría, sabiendo pensar bien lo que estamos prometiendo para poderlo cumplir. Cuanto antes, porque hay muchos que hoy en día le prometieron a Dios que iban a cambiar y no han cambiado hasta hoy. Muchos le prometieron a Dios que iban a hacer una acción de gracia, que iban a hacer un culto, que iban a hacer una comida para los hermanos y no lo han hecho todavía. Le han prometido a Dios tantas cosas y no lo hacen. O lo hacen por un tiempo, lo que prometieron, y en el otro tiempo restante se les olvida y ya dejan de hacer lo que le prometen a Dios. Entonces está haciendo promesas como un necio. Por eso dije, ten cuidado con lo que prometes. Como cuando también habla la Biblia de que si vas a tener pleito con alguien, amén, que primero mires a ver si le vas a poder vencer. Que de repente era un cascastudo, flacucho, pequeño, y el otro un grandulón, fuerte, un mamulón. A eso que le dicen pompeado, ¿verdad? Claro que algunas veces nos sorprenden los David, alaba, con los Goliat. Pero por lo general, el que lleva la ventaja es el fornido. ¿Verdad? Entonces dice, ten cuidado, no sea que ya en el pleito no sepas qué hacer. Y eso es con el ser humano. Ahora con Dios, hermano. Lo que le prometemos a Dios. ¿Verdad que hay algunos que todavía, y no han venido, me parece, todavía, que no han cumplido las promesas a Dios? Y la Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, cuando Dios haga promesas, porque no es a cualquiera que le está haciendo una promesa, es a Dios, es al creador de los cielos y de la tierra, es al que un día nos va a juzgar, es el que nos da el amor el día de hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a Jesucristo. Cuando Dios haga promesas, ¿cuántos le prometieron venir temprano este año 2026? ¿Cuántos le comprometieron estar siempre firme en los caminos de Dios en el 2026? Alaba. Estamos cumpliendo las promesas que hicimos al Señor un 31 de diciembre del año 2025. Estamos cumpliendo porque ya estamos finalizando, gloria al Señor, enero. Amén. Alaba. Entonces, cuando Dios haga promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Qué bonito es cuando una persona cumple lo que promete, porque Dios sí cumple lo que Él te ha prometido. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, siempre se cumplen. Ahí están las promesas para tu vida. Ahí está la promesa de salvación, de sanidad, de prosperidad, la promesa, gloria al Señor, de provisión, todo lo que te hace prosperar en la vida. Y Jesucristo. Y las tenemos, hermano. Pero algunos las tienen activas y otros las tienen inactivas, no porque Dios lo tenga inactivo, sino porque Él se ha inactivado en las cosas de Dios. Pero dice Eclesiastés, cumple,
lo que prometes. Mujer, cumple con lo que prometes. Joven, cumple con lo que prometes a Dios. Amén. Ahorita por la desesperación está bajando todos los santos del cielo, está bajando todos los ángeles, está bajando todas las constelaciones y estás diciendo, voy a prometer esto. Ahora, siempre he dicho que lo más importante, la promesa más importante que le tienes que hacer a Dios es el cambio en tu vida. El ser diferente, el ser una persona renovada, cambiada, porque de nada sirve, como le digo muchas veces, hacer una acción de gracia que digo, bueno, y esto es para muchos dentro de la iglesia y de aquí también de la iglesia, que dicen, voy a hacer un gran culto de acción de gracias. Y aún dicen, voy a cambiar de vida, pero es falso, no cambian. El que tú hagas un culto donde le des de comer a la gente, una vigilia, esto y el otro, eso no basta. No sirve cuando tú no le rindes la vida a Cristo. Es una obra muerta. Hello, es una obra muerta. Diferente es que tú hagas eso, y no solamente eso es una acción de gracia, ¿no? Pero vamos enfocado en eso, que la mayoría de la gente habla de esto. Pero cuando tú verdaderamente cambias, entonces valió ese culto, esa vigilia, esa comida que diste, ese esfuerzo que hiciste. Sí cambias. Porque el verdadero acción de gracia es entregarle la vida a Cristo, al Señor. Acuérdate, ¿cuántos se van a echar su cerveza después de una acción de gracia? O a los meses, o un trago, o el pitillo de marihuana, la droga. Entonces, ¿será que le agrada a Dios las acciones de gracia que tú hiciste? Vuelve al mundo de antes, al ser la misma desvergonzada, el mismo desvergonzado. Alaba. Entonces, eso no tiene impacto en el corazón de Dios cuando Él sabe que tú no vas a cambiar, que solamente es algo, porque la gente quiere salir del paso, es algo para salir del paso. Lo que Dios quiere es un cambio en la vida, un cambio en el corazón. Y cuando tú cambias, verdaderamente eres agradecido con Dios. Verá que hay mucha gente que invierten, pero son obras muertas. Porque no hay cambio. No hay un impacto primero en su vida para tocar el corazón de Dios. Pero qué bonito que dijera uno, Padre, salvaste a mi hija, salvaste a mi hijo, restauraste y levantaste de la muerte a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi tío o a quien sea, un amigo. Me comprometo ante ti, un verdadero cambio. Una chepita ahí la busca. Me comprometo ante ti, amén, un verdadero cambio. Y a Jesucristo, amén. ¿Sí? Eso es. Y no solo un compromiso de palabra. No seas necio, sino de corazón, de verdad, que sí se haga a como le prometiste a Dios. ¿Cuántas promesas falsas, huecas le has hecho a Dios? ¿Cuántas promesas que no pensaste bien? Amén. Y se las hiciste a Dios. ¿Cuántas cosas le has prometido al Señor que hoy en día no las has cumplido todavía? Voy a cambiar. Ya no quiero ser el mundano, la mundana de antes. Y a ustedes les pasé hoy ahí un video donde hablan los mundanos sobre la vestimenta. Habla una mujer, sale diciendo que anda enseñando su cuerpo, que anda enseñando las piernas con minifalda. Mundanos lo dicen, porque hay mundanos que piensan así también. Claro que son pocos, porque la mayoría son perdidos. Alaba. Esa mujer no tiene recato, no tiene pudor, no tiene nada. ¿Y a quién atrae? Lo malo y lo perverso del mundo hacia ella o hacia él. Alaba. ¿Cómo los mundanos nos están enseñando a los de las iglesias? Le prometiste a Dios un cambio y ahí están las pinturas, ahí están las chapas, ahí está esto, ahí está el otro, ahí están los chores, ahí están las licras con las que sales a la calle desvergonzadamente. Así he visto personas que dicen ser cristianos. Ahí tienes preparados los pantalones para cuando te descarríes. Alaba. Los varones.
sin modestia en su corte de pelo, sin modestia en su vestir, bien socadito, como torero. Amén. Y el torero se pone socado, ¿sabe para qué? Para que no le agarre el cuerno. Tal vez para eso se pone socado, para que no le agarre el cuerno de la mujer. Alaba lo que le están poniendo. Y a Jesucristo. Tantas cosas. Queremos embellecer este cuerpo que va para la sepultura. Y no embellecemos nuestra alma, que va para el cielo, si es que la embellece para Dios. Alaba y a Jesucristo. Hermano, ¿somos o no somos? Porque lo escucho muy callado. Esto es para que tuviera un culto en fuego. Amén, gloria a Dios, aleluya, suéltalo, dígalo. Alaba. O estoy con los mundanos aquí. Y a Jesucristo. Sigamos leyendo. Eclesiastés, estábamos en el capítulo 5. Leímos el 4, ¿verdad? Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas. Oye, ¿qué prometiste el día de tu bautismo? Te serviré siempre. Siempre me congregaré. Alaba. Y lo estamos cumpliendo. Ay, Dios mío, y vamos a ver algo por ahí que estamos hablando sobre este tema. Amén. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Estamos de acuerdo en esto? Aleluya. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Mire que hay consecuencias para los que no cumplen. Amén. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. En otras palabras, sepamos lo que le vamos a pedir a Dios y lo que le vamos a prometer a Dios. Sepa lo que le va a prometer a Dios y que sea algo que pueda cumplir. Amén. Y que no haga como aquel necio que se pone a decirle cosas a Dios, que promesas que no va a cumplir. Alaba. Porque Él no se agrada con los que no cumplen, sino con las personas que sí cumplen. Y esto trae consecuencias graves, hermano. El que nosotros no cumplamos. Algunas veces trae destrucción. Algunas veces trae muerte. Algunas veces trae cosas grandes a nuestra vida. ¿Por qué? Por no cumplirle a Dios. Entonces, ten cuidado con lo que prometes a Dios a la ligera. Ese es el tema de hoy. Ten cuidado con lo que prometes a Dios a la ligera. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a leer una historia que hay en el libro de Jueces, capítulo 11. Y a Jesucristo. Pero antes de leer en Jueces 11, vamos a leer en Jueces 10 para entender un poco, donde nos vamos a enfocar en una historia bíblica que nos enseña bastante. Amén. A que tengamos cuidado con lo que prometemos a Dios y no prometemos a la ligera, que no estemos prometiendo sin pensar lo que está diciendo nuestras palabras. Oiga bien, versículo 6 del capítulo 10 de Jueces. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Oiga, dice, volvieron. Otra vez, amén. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astaroth, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Cuando tú te vas al mundo, dejas de servirle a Dios y le sirves a los dioses del mundo. Amén. Le sirves al mero demonio. Alaba. Le sirve a los Baales. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová. Dios se pone enojado también. Alaba. Que ahora, en vez de andar en santidad, andas mal. Que ahora, en vez de guardar santidad, rectitud, ser una persona amigable y en paz, ahora anda en destrucción. El que se acopla al destructor, ¿qué es lo que va a hacer? Destrucción. Mejor apégate a Dios.
al Dios creador, al Dios que suma, que multiplica. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y a Jesucristo? A un Dios que te habla en positivo, no en negativo. Amén. Si queremos triunfar en la vida, todo está en base a que te acerques a Dios siempre y no te apartes de Dios nunca. Amén. Por eso dice la Biblia, y volvieron a fallarle a Dios, en otras palabras. Se alejaron de Dios. Versículo 8. A los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Hubo un reconocimiento también del pueblo, de la nación, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Cuando tú te apartas de la iglesia, sirves a los Baales, hermano. Alaba. Cuando te descarreas, cuando te apartas de Dios, y usted no puede decir, yo no le hago daño a nadie, yo estoy bien. Alaba. Aquí en la casa estoy bien, mal, sí. Alaba. No puede usted decir eso. Porque no hay una neutralidad, desafortunadamente. O estás con Cristo, o estás conmigo. Amén. O el que no está conmigo desparrama. Entonces, o estás con Dios, o estás con el enemigo. O estás con el que te ama, o vas a estar con el que te odia. Y esto pasa mucho también en las parejas. Tanto que quieren elegir que se van con los que menos la aman. Y están luchando para que la mujer lo ame. En vez de estar luchando por el amor que le tiene la mujer a usted. Que es diferente. ¿Por qué vas a estar luchando para que te amen? Eso no existe ni existirá. Porque lo que no está aquí adentro tampoco va a estar afuera. Alaba. Y Jesucristo. Entonces no te estés esforzando en cosas vanas. Esas relaciones. Acuérdeme un poco usted cómo es que le llaman, tipo griego, es una palabra que le habla, platónica. Esas relaciones donde quieres a la fuerza casi. Y a poco estrellándote con la mujer o con el hombre. A obligar que te quieran. A obligar que te quiera el otro. No existe. Eso no calza en ningún lugar. No existe. Más bien eso daña. Más bien eso hunde. Más bien eso mata. ¿Cuántas mujeres muertas hay? El año 2025, ¿cuántos femicidios hubo? Innumerables. Parricidios también. Innumerables. Las cosas en el Señor y humanamente no son a la fuerza. Tiene que ser de voluntad propia. Usted aquí no está a la fuerza. Es la voluntad donde Dios puso la selección en su vida. Y usted dijo, sí, quiero estar en el culto el día de hoy. Quiero venir a escuchar palabra del Señor. Quiero escuchar un consejo de parte de Dios. Amén. Y por eso estamos aquí. Amén. Y a Jesucristo. Versículo, estamos en el capítulo 10, 11. Ok, leamos el 12. De los de Sidón, de Amalek y de Maón y de Mando, a mí no os libré de sus manos. Ok, versículo 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses. Me habéis, le vuelve el Señor a repetir, me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Hermano, hoy en día el Señor, en ese sentido, como que al venir Cristo, Dios se echó carne, amén, habitando entre nosotros. Como que esto lo suavizó un poco, porque aun nosotros andando en cosas malas, aún Dios te sigue protegiendo. Alaba. Pero aquí le está diciendo, vayan a clamar a sus dioses. ¿Mm? ¿Te fuiste de la iglesia por esa mujer?
vaya a clamar a su mujer ahora que está sintiéndola. Te fuiste por aquel hombre, vaya a clamar a ese hombre. A ver si le va a librar como lo libraba yo. Alaba Jesucristo. Te fuiste por aquel negocito, por el dinero. Ahora clama tu dinero, a ver si tu dinero te va a quitar el cáncer. A ver si tu dinero te va a dar la paz interna. Mire, hay gente que estuvo aquí, que ahora hasta su familia han perdido por amor al dinero. Hasta su familia han perdido por haber sido de la iglesia. Hoy le estaba diciendo yo donde estábamos haciendo el ayuno. Te agradecido con Dios. Acuérdate cómo estaba antes que la iglesia viniera a hacer aquí los ayunos. Estaba flaco, estabas por morirte, hasta tú andabas buscando ya la caja y andabas buscando ya dónde meterte. ¿Verdad? Sí, andaba buscando dónde meterse. Entonces le decía, Dios, mira cómo estás. Te veías flaco, te veías horrible, espantoso, le digo, a un vestido. Me decía, no tengo ropa, no tengo esto. Cuando a él siempre le gustó andar chajín, como aquel que sale en la chalupa, ¿cómo que le dicen? El Catrín andaba así, bien, hasta le decían doctor. ¿Verdad? Sí, era íntegro, implacable el hombre en su vestimenta. En el interior no sé, pero en su vestimenta sí era implacable. ¿Verdad? Y después a decirme que no tenía ropa y que la ropa que andaba toda era chacueca. ¿Sí? Y ahora mire cómo está. Mejor. Sí, reconozco. Dice. Y ya está más gordito, está bien. Y no es porque usted le haya dado alguna ofrenda o algo. Dios le ayuda a este hombre. Cuando uno deja entrar a Dios a su casa, acuérdate del arca, ¿verdad? Cuando el arca fue dispuesta en una casa, ese hombre, Obed Edom, él recibió bendición. 3 meses estuvo ahí y fue bendecido el hombre. Amén. Jesucristo, bendito y alabado sea el Señor. Versículo 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Reconocimiento, amén. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y le quitaron de entre sí los dioses, amén. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, volvieron a Dios. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron así mismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre los que habitan en Galaad. O sea, aquel que fuera a la guerra, aquel que llevara el comando, sería el caudillo, o sea, sería aquel que mandara. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí, en la nación, en el pueblo. Y vamos a seguir leyendo el capítulo 11. Jefté Galaíta era esforzado y valeroso. ¿Cómo era? Hermano, Dios escoge guerrero. Y si hay alguno que no es guerrero, Dios lo hace guerrero porque Él quiere forzados y valientes. Amén. Jesucristo. Era hijo, escúchame bien, solamente de ahí mira dónde venía y cómo Dios lo pone. Para que no diga, no puedo, como algunos dijeron, soy de una familia pobre, una familia de escasos recursos, de una familia que no pongas excusa, hermano. Cuando Dios te hizo un llamado, no es porque tú eras capaz de hacer las cosas, es porque Él te iba a dar la capacidad, te iba a capacitar para hacer la obra encomendada. Él te capacita siempre, amén. Y a Jesucristo. Jefté Galaíta, esforzado y valeroso, era hijo de una ramera, de una prostituta. Alaba. Y el padre de Jefté era Galaad. Él sí era, amén, israelita, del pueblo de Dios. El otro también por parte del padre, pero por parte de la madre. No se sabe si era una prostituta del pueblo o fuera. Por lo general dicen que era fuera del pueblo de Dios. Alaba. Era una extranjera, amén. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando nacieron, amén, echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Amén.
Entonces, Galaad lo lleva a él, se lo quita a la ramera, lo lleva a su casa, pero después la mujer de él le tiene hijos. Y los hijos van creciendo y después le dicen, tú no vas a estar aquí con nosotros. No vas a heredar la herencia de nuestros padres porque tú eres descendencia de una ramera. Alaba. ¿Quiénes de ustedes fue rechazado desde chavalo, desde chico, desde pequeño? Alaba. Tal vez porque estabas en una familia y eras un hijastro. Alaba. Y a Jesucristo. Y qué doloroso es esto, hermano. Yo me pongo en el papel de ese hombre, en el lugar de ese hombre, en la mentalidad. ¿Cómo sufrió? Porque yo me crié con mis primos allá. Cuando yo fui a España, tenía 9 años, eran pequeños ellos, pero después ellos fueron creciendo. Y ya cuando ellos pudieron hablar, ahí es donde viene el asunto, hermano. Y yo me crié como que fuera hijo, pues, de mi tía. En vez de primo, éramos como hermanos, vamos a decir así. Somos primo hermanos, ¿no? Y ¿qué pasa? Cuando ellos crecieron, me decían, y yo estaba en la adolescencia, y me decían a mí, ¿qué estás haciendo tú aquí en mi casa? Me decía uno, sí, vete, me decía. Si tú no eres de aquí, tus padres están allá en Nicaragua. Y estos son mis padres. Decía. ¿Qué haces tú aquí? Y me sentía feo yo cuando me decían así. Porque al principio yo decía, estoy en familia. Pero de repente venía uno de los pequeños y el otro a decirme cosas de esas. No te sientes mal que te digan eso. Y no tienes a dónde ir. Y yo deseaba en ese tiempo tener, como decir, si yo estuviera aquí en Masaya, venirme a Managua donde mis padres. Pero ¿cómo? Tenía que pasar el océano. Tenía que ir en avión. No tenía las posibilidades. Era un chavalo. Y así tuve que convivir un tiempo. Amén. Pero yo eso no lo tomé en cuenta ni en el área del perdón. ¿Sabe por qué? Porque eran chavalos. Y el chavalo así es. El chavalo tiene una dureza de corazón y cuando están en primaria o están en preescolar, ahí vienen los rechazos. Ahí vienen las cosas. ¿Qué haces aquí, gordo? Sos un chancho. Sos aquí, sos allá. Los chavalos son así. Si tu padre es un drogo, si tu padre es una borracha, mi padre es ingeniero, mis padres aquí, mis padres allá. ¿Cuántos de ustedes sufrieron en más de una ocasión alguna cosa semejante así? Alaba y a Jesucristo. Solo el hecho que seas una hija donde no estés con tu padre, ya te dicen. Si vos ni padre tenés, y mira mi papá lo que me trajo, mira mi mamá me trae siempre a clase, y tu mamá no te puede traer, o te dicen tantas cosas, tu mamá aquí, tu papá allá, todo esto. Y eso duele en el corazón, ¿sí? Y algunas veces dejan marcas. Siempre hay quien te rechaza. Gracias a Dios no tengo, a mí algunas veces me han rechazado, y si me siguieran rechazando, aún más por el Evangelio. Alaba. Pero, ¿cuántos de ustedes los hijos se avergüenzan de sus padres? ¿Cuántos se avergüenzan de sus padres? Tal vez vas con tu papá ni los presentas, te saludan tus amigos y o viajas a tu mamá o a tu papá y no los presentas. En vez de decir, mira, te presento a mi madre, a mi mamá, te presento a mi papá. Hay hijos que se avergüenzan de sus padres, pero no te avergüenzas nunca de Dios. Amén. Nunca de decir soy cristiano, soy un hijo de Dios. Versículo, estamos en Jueces 11. Huyó pues, ¿verdad? Y le dijeron, no heredará la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Top y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él, hombres ociosos. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Ten cuidado también el día que te tengas que ir de tu casa, si algún día te tienes que ir, no te juntes con hombres malos y perversos. Amén.
Alaba, porque ahí es donde viene, cuando rechazan a los hijos, cuando los hijos se ven en la calle, agarran malos caminos. Alaba. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jecté de la tierra de Tob. Oigan, los que hoy te desprecian, los que hoy te rechazan, mañana te mandan a buscar. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado? Que a los que más rechazan, ahora son a los que más buscan. A los que antes no querían, ahora los están buscando. Alaba. Y así le pasó a este hombre también. Lo rechazaron. Y él se fue de la casa por el rechazo. No vas a heredar aquí. ¿Y ahora qué pasa? Ahora lo andan buscando. Ahora lo necesitan. Qué bonito, ¿eh? Después de ser un rechazado, ahora es una persona imprescindible. Y Jesucristo, bendito y alabado sea el Señor. Así que Dios transforma y cambia la historia de nuestra vida. Después de ser un rechazado, una persona que no lo quería, ahora apresuradamente lo andan buscando. Aleluya. Versículo 6. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Ahora eres el jefe. Ya no eres el rechazado. Amén. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecéis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Por eso se humillaron, por eso venimos ante ti. Amén. Tuvieron que humillarse ante aquel que ofendieron. Alaba. Y Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que peleen, amén, contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová será contigo entre nosotros si nosotros hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió para caudillo y jefe. Y jefe habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Jefté habló todas las palabras. Aleluya. Vamos a leer un poco más adelante. Gloria a Dios. Y vamos al versículo 20. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Hansa y peleó contra Israel. Había un pleito, había una guerra, y lo va a leer después en su casa, porque no habían dejado pasar al pueblo de Israel en el tiempo cuando habían salido, ¿verdad? Ahí del desierto y no le dejaron pasar. Entonces viene el Señor y dice, hay que exterminar este pueblo. Amén. Y entonces viene este hombre, que lo eligieron para esto, de parte de Dios fue todo, hermano. Y lo eligieron. Y él comenzó, gloria al Señor, a decirles a ellos, no por nada queremos hacer guerra contigo, porque tú vienes contra nosotros. ¿Por qué vienes contra nosotros? Alaba a Jesucristo. Oiga bien, así, versículo 23, así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó a los amorreos delante de su pueblo, Israel, ¿pretendéis tú apoderarte de él? O sea, estamos peleando por una causa justa. Ya estas tierras ya no son de ustedes desde hace mucho tiempo y ahora quieren venir a tomarlas. Entonces vamos a defender. Amén. Lo que hiciere poseer, queremos ¿qué dice aquí? Poseer de tu Dios, dice, no lo poseerás tú. Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Sigamos adelante, el 29 dice. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpa, a Galaad, y de Mizpa a Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto delante de Jehová diciendo, oiga bien, si entregase a los amonitas en mis manos, amén,
Ahorita que estamos hablando sobre los votos a la ligera, este es un hombre que hizo un voto a la ligera. Estaba entusiasmado. Cuando tú estés, hermano, muy así, no hagas votos a la ligera. Estaba muy emocionado, esa es la palabra. Él dijo, me va a entregar Dios la victoria, voy a ser caudillo, voy a ser jefe, voy a ser juez, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Le voy a prometer a Dios algo grande, pero no pensó bien lo que estaba prometiendo y tuvo sus consecuencias. Por eso dice Eclesiastés, cuando prometas a Dios no trates de cumplirlo. Y también habla del necio que hace promesas a Dios inadecuadas. Alaba y Jesucristo. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregase a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Alaba. ¿Usted entiende esto? Este voto, esta promesa que le hizo a Dios. Alaba. Dios no aceptó. Él no acepta de que maten a uno. Eso quien lo practicaba. Pero como en ese tiempo de los jueces, dice la palabra que todo aquel hacía lo que quería, lo que pensaba, en el tiempo de los jueces. Entonces, eran muy desobedientes a cada rato, por eso a cada rato venía la mano de Dios sobre ellos. Entonces ellos tenían una atmósfera que estaba también en ellos, que le afectaba, era la atmósfera de los idólatras, de los que ofrecían incienso y oraciones al Dios, a Balaán, al Dios, ¿verdad?, de la gente perdida, de esas tribus. Tenían sus dioses paganos. Y entonces, esos que tenían sus dioses paganos, algunos de ellos ofrecían a sus hijos como holocausto. Al fuego, los estrellaban contra la pared, alaban. Y entonces, al ser influido con todo eso, este hombre da ese voto. Y hay dos pensamientos teológicos sobre esto que vamos a ver ahorita esta historia. Hoy es un culto de enseñanza. ¿Amén? Hay dos pensamientos teológicos que se los vamos a decir conforme vayamos leyendo. ¿Amén? Jesucristo. 11. Vamos a leer el 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí que su hija, que salía a recibirle, cuando ya tenía la victoria. ¿Amén? Cuando yo, hermano, cuando yo estoy meditando esto, hasta me siento en mi corazón, digo, wow. Y dice que era hija única. Su único hijo era una dama, una doncella. No tenía varón, solo una única hija. Y él dijo, el que me salga a recibir de mi casa, el primero que me salga a recibir, lo voy a poner en holocausto para Dios. Alaba. Y cuando sale la hija con pandero, sale con danza, sale con alegría, mi hija, el amor de mi vida, mi princesa, la única, lo que más amo y que viene con alegría. Me acuerdo del momento cuando Abraham también ofreció a su hijo. Dios le dijo, dame tu hijo. Y ya lo tenía a punto de hacer el sacrificio. ¿Alá? Pero ya vemos cómo Dios no quiere eso. Solo está aprobando la obediencia nada más de Abraham. Y aquí vemos otro pasaje similar. Amén. Versículo. Entonces volvió a Misma a casa. Y aquí su hija que salía a recibirle con pandero, con danza. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Con qué alegría salió la hija? Sabía que había una victoria, que su papá había logrado vencer a través de Dios. Amén. Y qué triste se puso el padre cuando vio a su hija, que era la primera que salía a recibir. Porque había hecho un compromiso, un pacto, un voto, una promesa a la ligera.
sin pensarlo. Alaba. ¿Y cuántos hacen así votos a la ligera? ¿Y cuántos hacen votos y no cumplen esas promesas a Dios? Y cuando él la vio, rompió su vestido. Acuérdate cuando se rompen los vestidos, ¿qué significa? Duelo, luto, tristeza profunda en el alma. Rompió su vestimenta. Ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Y entonces le respondió: Padre mío, y si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Obediencia de la hija, sumisa a la voluntad de Dios. Era enseñada en el camino de Dios, sumisa a la voz del Señor. Aleluya. Sumisa a un padre que había prometido algo a Dios. Pero me llama mucho la atención, y aquí es donde viene la discusión teológica de los teólogos sobre esta historia. Lo que sigue adelante, versículo. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Algunos pueden pensar, ya sabe que va a morir, entonces va a llorar su virginidad porque nunca tuvo varón. Y otros dicen en la cultura, ¿verdad?, hebrea, de que yo estaba llorando su virginidad con sus amigas. Fue al monte a llorar su virginidad por 2 meses. ¿Por qué? Porque la iban a consagrar a Dios. Pero hay dos pensamientos. No se sabe con certeza si estuvo verdaderamente consagrada a Dios todo ese tiempo. Amén. O lo hizo en holocausto. Hay dos pensamientos. Uno que dice que, que por eso, porque si no tendría sentido que la matara. Otra vez no le dijo a la muchachita cuál era el objetivo que Dios tenía. Y ella creyó que era eso. Amén. O podemos pensar que en verdad, pues, Jacté ya había planificado que la iba a entregar al Señor para que estuviera sirviendo a Dios, donde no se iba a casar, donde no iba a tener nunca hijos, donde no iba a tener familia. Así es, como Samuel, apartada para Dios. Pero también eso podía ser el holocausto, un sacrificio, porque él solo tenía una hija. ¿Y dónde iba a tener descendencia? Entonces él iba a ser muerto porque ya no iba a tener genealogía. Ya no iba a tener hijos, ya no iba a tener descendencia y hasta iba a morir el apellido de él. Por eso es que teológicamente se debate en esto. Y lo que más consecuente es, como ella se fue 2 meses a llorar su virginidad, que fue ofrecida al Señor para que estuviera ahí con el Señor, pero no que la ofreciera como holocausto, como matarla, pues, ¿no? Amén. Versículo. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a sus padres, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y aquí donde puede ser que no conoció varón porque la desapareció, vamos a decir así, o porque fue consagrada. Alaba. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar, a llorar a la hija de Jecté, Galadita, 4 días en el año. Alaba. Ahora, ¿por qué la van a llorar si fue consagrada a Dios? Oiga las preguntas que nos hace pensar, amén. ¿Por qué la endechan? ¿Por qué van a llorar 4 veces al año? Si sería un privilegio grande, más bien. Amén. Entonces, ahí está. La respuesta
Lo que más se lleva es que fue consagrado. Hasta ahí estamos, amén. Por alguien que hizo un voto, ¿cómo decimos un voto? ¿Cómo? A la ligera, sin pensarlo bien. No andes prometiendo a Dios cosas que después te pueden afectar. Si fuera muerte, Dios no aceptó ese holocausto. Porque bien habla la palabra de Dios, amén. En Levítico 18, 21 y Deuteronomio 12, 31, que está prohibido totalmente que ofrecieran a seres humanos. Dios lo había prohibido. Lo que hacían eso eran la gente mala y perversa, que le ofrecían a los demonios. Entonces, vamos a hacer un resumen. Jacté era juez de Israel. Israel estaba en guerra contra los amonitas. Jacté hizo voto imprudente a Dios, amén. Imprudente a Dios. Entregar a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa para recibirme, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Aquí ya vemos un problema. Dios nunca pidió este voto. Entonces tenga cuidado con lo que le va a pedir a Dios, amén. Los sacrificios humanos estaban prohibidos totalmente. Ya dimos los textos bíblicos, amén. Aleluya. Aquí vemos un hombre emproblemado cuando ve que sale su hija. Lo destrozó completamente. Amén. Aleluya. La hija no discute ni se rebela contra su padre por la decisión que le dijo. Bueno, yo le prometí a Dios el que si le era primero y tú saliste de primero. No se sabe realmente qué fue. Si le dijo lo que era o en su corazón no tuvo, ¿verdad? Tragó. No tuvo el valor de decirle cuando le dijo a la hija creyendo que era tal vez su virginidad que se le ofreciera a Dios. Pues voy a llorar mi virginidad 2 meses. Alaba. No se sabe qué pasó ahí realmente. La hija no discute ni se revela. Reconoce que la victoria vino de Dios. Habla desde una mentalidad de honor y obediencia muy marcada en la cultura hebrea. Amén. En la cultura israelita, honrar la palabra del Padre era sagrado. Los votos se toman con extrema seriedad. Números capítulo 30. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que le prometemos a Dios, hermano. Amén. Tenga mucho cuidado. ¿Cuántas veces hacemos votos a la ligera? Promesas sin cumplir o queremos cumplir algo que no le vaya a agradar a Dios. Que no le vaya a agradar al Señor. ¿Qué promesa le has hecho a Dios? Este hombre se metió a problemas y hasta ahí llegó su descendencia. Y cuando dice la Biblia, era su única hija, no tenía varón, no tenía nada más que esa hija, da a entender que ya la mujer ya no podía tener la otra. Su vida la había restaurado porque él se había metido primeramente ¿con quién? El papá de él se había metido ¿con quién? Con una ramera. Y él descendía. Tenía una descendencia, parte buena y parte mala. Pero ahí está la promesa de Dios. En su descendencia, man. ¿Sabe por qué están todavía? Dios mío. Está clavo con lo que voy a decir ahorita. ¿Por qué están todavía vivos los palestinos? ¿Por qué todavía existe el pueblo palestino? Porque son descendientes, también tienen parte de la simiente de Abraham con la esclava Agar. Por eso están ahí. Y ahora vamos a meter más en conflicto con los teólogos. Tienen parte también por Abraham. Alaba. ¿Sí? ¿O no fue Dios quien al hijo de Agar, cuando estaba ya muriéndose de sed, a tiro de arco, a la distancia tiró un arco? Y el niño necesitaba agua y ya no tenían agua. Y llorando el niño en amargura. ¿Quién era ese niño?
No estudian Biblia. ¿Mm? El de la promesa era quién. Y el otro. Dios mío, hermana. Usted se la sacó del estadio ahorita. Alaba. Estudien, estudien. ¿Cuánto alaban a Dios? Aquí se estudia la palabra, hermano. Entonces, Ismael. Y su mamá lo tenía en brazos. Y estaba llorando. Y se iban a dejar morir. Cuando se le apareció el ángel. Cuando Dios mismo vino y habló. Dijo, de ti haré también una gran nación. ¿Amén? Es la nación palestina. Y está la nación de Israel. La de la promesa. La de la promesa nadie duda que es Israel. Ella es de la promesa. Pero también estos tienen parte de Abraham. De la simiente de Abraham. Y Dios respeta eso también. Alaba. Por eso no han sido consumidos. Por eso todavía existen. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y aunque no comprendamos teológicamente algunas veces algunas cosas, Dios es fiel. Y cuando hay promesa, es una palabra que siempre se cumple. Siempre se va a cumplir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a Jesucristo. Así que, amados en el Señor, ten cuidado con lo que prometes a Dios a la ligera. Y lo que prometes a Dios, cúmplelo. Amén. Y a Jesucristo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y si amas a Dios de verdad, tu promesa va a ser cumplida. Y vas a agradar al Señor. Amén. Tanto el pueblo de Israel como los palestinos, para ser salvos hoy en día, necesitan recibir a Cristo en su corazón. Todos en el mundo necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón. La salvación no les viene así por así. Alaba. Israel, el pueblo de Dios por excelencia. Él ama a su pueblo. Pero el pueblo de Israel, usted está escuchando ahí, se rebeló contra Dios. El pueblo de Israel de hoy en día está rebelado contra Dios. No es el pueblo aquel que escogió en aquel momento, hablando de los seres humanos, no de la nación, de los seres humanos, de ese mismo entonces. Y se rebeló Israel mucho tiempo ante Dios. Y por eso venían los juicios de Dios sobre Israel. Y eran también hechos esclavos por la desobediencia. Y hoy Israel anda en desobediencia también. Así que cuidado con aquellos que andan judaizando. Aún los israelitas tienen que convertirse al cristianismo. Y no que vienen acá gente desquiciada a estarte diciendo que te tienes que judaizar. Tienes que aceptar la religión de ellos. ¿Verdad? El Señor vino con una doctrina diferente. Ellos decían, ¿quién es este que viene con una doctrina diferente? Que hasta los vientos le obedecen, los demonios salen. Alaba, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y a Jesucristo. A Él es que honramos y glorificamos en esta noche. Amén. Y que no te pase lo de Jacteb. Que no te pase lo de ese hombre. Que la emoción no te gane en ese momento. Alaba. Piensa bien lo que le vas a hablar a Dios. Y máxime cuando es en promesa. Y si la haces, cúmplela cuanto antes, porque Él no se agrada de los que tardan en cumplir las promesas. ¿Verá que alguno de ustedes todavía tiene promesas pendientes? Y cambiamos las fechas. Y cambiamos las fechas. Alaba. ¿Qué le prometiste a Dios? ¿Y por qué no has cumplido? Por eso es que quizás andas como andas, o quizás te está pasando lo que te está pasando. Quizás por eso no se ha convertido el hombre, la mujer, el hijo, el primo, el hermano, el tío, el abuelo, el vecino, el amigo. Porque le estamos fallando a Dios en sus promesas. No en sus promesas, sino en las promesas que nosotros le hacemos a Él. ¿Por qué? Y usted dice, no, cambio la fecha, cambio esto, y no, más tarde, el pastor no se viene a acordar. Pero es que no es conmigo. No es la acción de gracias de usted para mí. Es con el Señor. Es con el Dios de la gloria. Así que cambia tu mentalidad
y que no te pase la de este hombre. Dios le dio el triunfo. Pero usted no cree que el pago fue caro. Él nunca pensó pagar así. Nunca pensó pagar así. Pero su mala cabeza sufrió las consecuencias, lo que más amaba, de donde podía venir su descendencia. Alegre en la victoria. Y le dijo a la hija, me has desbaratado, me has destrozado. ¿Qué tal si fuera tu única hija? Yo medito y me pongo y siento en mi alma esto. Por favor, no hagas promesas a Dios sin pensar bien lo que va a salir de tus palabras. Porque a Dios hay que cumplir. Y Dios se agrada de lo que el que le cumple a Él. Y en este tiempo, esas promesas con Dios eran muy sagradas. Eran de cumplirlas sí o sí. Se tenía que cumplir. Es bueno hacerle promesas a Dios, pensándolo bien y actuando prontamente. Y Dios, honras a Dios con esto. Y Dios te bendice más. Y te vuelvo a recordar, la promesa de Dios no solamente darle comida a las personas, porque todo el mundo come diario. Aún Dios le da a las aves de los cielos, a los mendiguitos, los que andan de mendigo en las calles, Dios les da también. El dar comida sin ofrecer tu vida completa. No es ironía, es falsedad, es hipocresía, es fariseísmo. Pero si yo rindo mi vida completa a Dios, ya no vuelvo a ser de la vida pasada, ya no vuelvo al mundo como antes, porque me pasó esto y le pedí a Dios, Dios me cumplió, yo le prometí. Entonces cúmplele a Dios con tu vida. Conviértete de verdad. O estás esperando a que pasen cosas peores. Alaba, es tiempo de creerle a Dios y es tiempo de ser sincero con Él. A nadie engañas cuando quieres engañar a las personas, a nadie engañas porque es con Dios. Todo se lo debemos a Dios y todo nos debemos a Dios. Así que ámalo de corazón y se va a hacer promesa, cumple. Cumple de todo corazón al Señor. Y verás la mano de Dios siempre respondiéndote y ahí respaldándote siempre, Señor. Si quieres cumplirle a Dios y quieres ser mejor, y si tienes alguna promesa aún más fuerte que no le has cumplido al Señor, ponte de pie, clamemos. Dígame, gracias, Señor, por este día. Vengo, Señor, a entregarte mi vida, mi corazón. Vengo, Señor, a darte gracias